8:10 de la mañana, hora de Venezuela. Como siempre, hacemos un gran esfuerzo por dar información, por dar análisis, por ir al paso de lo que pueda interesar a la gran opinión pública venezolana y planetaria. Y este es un asunto muy importante, el que voy a tocar a continuación con mi próximo invitado, Rafael Orihuela, médico epidemiólogo vía Zoom desde Caracas, Venezuela. Rafael, siempre es un gusto contar contigo. Gracias por estar aquí. Buenos días. Buenos días, querido. Mira, Rafael, tengo que hacer una confesión de carácter personal. Estoy muy conmovido porque recientemente falleció la hija de un gran amigo, ya por culminar sus estudios de odontología en la UCB, una muchacha de 25 años, y falleció por tuberculosis. Y en la clínica donde ella en 10 días perdió la vida, en 10 días de presión, una vez que ingresó, había otros jóvenes con tuberculosis. ¿Qué pasa con la tuberculosis? Eh, ¿Hasta dónde se tiene conocimiento sobre su estado actual, su presencia en Venezuela? Bueno, la tuberculosis, como sabemos, es una de las enfermedades típicas de lo que se llama la miseria, la escasez, la falta de recursos humanos, la falta de recursos materiales para alimentarse. Y en Venezuela nosotros no hemos nunca tenido un certificado de erradicación. O sea, esto, digamos, no ocurre porque siempre queda un número pequeño de casos por año y allí, digamos, el objetivo que trazan las autoridades de salud es que no pase de cierta cantidad de casos por año que pongan en riesgo a la sociedad, al colectivo, digamos, nacional. Y eso se mantuvo bien por lo menos hasta el año 2000, en los cuales aparecían anualmente unos 2.800, poco menos de eso, de tuberculosis en toda Venezuela, y había un predominio, sobre todo en las etnias indígenas, un predominio hacia el sur del país, el estado Apure, el estado portugués, etcétera. Esto se salió, digamos, de control, más o menos hacia el año 2012-2013, viene aumentando progresivamente y las cifras que se están dando ya son cifras de más de 10.000 casos por año de tuberculosis, y justamente esto lo que quiere significar es que hay un poco de gente que anda suelta en la calle, que está, digamos, en movimiento, que puede hacer algún tipo de función labor o trabajo que lo acerquen a la sociedad en su conjunto y transmitir la enfermedad. Esto es muy serio y es muy grave. Hay dos razones principales para saber qué está ocurriendo y por qué un poco intentamos explicar estos aumentos tan desmedidos de casos de tuberculosis en Venezuela. Uno, la falta de control sobre los pacientes que son estudiados y diagnosticados. Ese es un gran problema. Otro gran problema es la falta de medicamentos, porque esta es una enfermedad por lo demás tratable, curable, pero necesita que estés encima de ella por un periodo no menor a 6, 7, 8 meses de tratamiento. Si no lo haces así, el paciente no se cura, coge la calle, vuelve otra vez a provocar transmisión a otro, y un poco el caso de esta niña, lamentable, muy lamentable esta muerte de esta niña que estudiaba odontología, tiene que ver con eso, con la falta de una política integral clara, decidida, y los recursos, tanto medicina como materiales, para que la enfermedad se pueda colocar de nuevo bajo control. Para Venezuela, bajo control es tener menos de 3.000 casos por año en todo el país. ¿Qué pasó en el 2012 y desde dónde? ¿Por qué se va de control este asunto de la tuberculosis en Venezuela? ¿Se ha certificado, se ha verificado el punto de origen, tomando en cuenta que es algo transmisible, es algo de contagio? Fíjate, hay un factor que es importante, que al cual no se le hizo mucho caso en sus inicios, estamos hablando más o menos justamente de 2010-2012, que es la aparición de cepas de bacterias de la tuberculosis resistentes a todos los medicamentos. Esto se manifestó básicamente a nivel mundial en las cárceles, y entonces aparecieron personas dentro de la cárcel que están pagando condena, que no tenían control, que no se sabía ni siquiera que estaban infectados. Ese preso sale de pronto porque se cumple su condena y se transformó en una suerte de semillero de nuevos casos. Esto es un punto muy importante, y también coincide hacia el año 2010-2011 con una disminución del número de pesquisas, de investigaciones hechas en casos sospechosos. Lo que se hace es muy sencillo a través de pruebas de la piel. Pues eso es lo que se llama una tuberculina, que es una reacción muy sencilla, y entonces tú detectas y tú separas aquellos casos que son sospechosos y después te dedicas a ellos para confirmar que están enfermos o no. Yo creo que allí comenzó un problema
que luego se manifestó en la falta de medicamentos, en no tener almacenado lo que nos hace falta, que son 4, 5, 6 medicamentos clave. Esto también, a no tener esa cantidad de medicamentos necesarios, de pronto se te escapa un paciente, se te va, no lo trata, se enferma, se muere, y entonces se hace un círculo vicioso de transmisión continua de un venezolano a otro. Esto fue lo que ocurrió, y creo que dentro del balance, del análisis, en la recuperación de que esto no siga siendo así, hay que dedicarle un tiempo ahora largo, porque tenemos necesidad de que se tengan a la mano los medicamentos. Otro punto importante son las unidades sanitarias que tenían lo que llaman complejos antituberculosos en todo el país. Eso funcionaba con una red prácticamente de precisión de reloj suizo. Buscar el caso, encontrarlo, tratarlo, vigilarlo. Y eso se hacía continuamente. Esto es una guerra diaria, porque si tú te descuidas, se te montan encima otra vez las enfermedades. ¿La vacunación? La vacunación con BCG al nacer, que también se estaba haciendo en Venezuela, quedó un poco como una cosa extraña, dejó de hacerse también hace unos 8 o 10 años. Esto es lo que los países desarrollados normalmente hacen en sus estructuras de salud de su país. Bueno, porque sencillamente no tienen tuberculosis. Entonces, claro, allí no hay que estar pendiente de vacunar niños chiquitos cuando nacen. Nosotros sí tenemos que vacunar, y cuando tenemos un descuido, para que nos coloquemos en contexto numérico, en Venezuela nacen más o menos 600.000 niños nuevos por año. Si no los vacunas a todos con tu vacuna BCG, tú tienes una cantidad de niños que están expuestos, pero además que van creciendo. Han pasado 20 años, estamos hablando de una cifra que en estos 20 años nacieron más de 3 millones de niños. Ahora, ir al grano con esto es hacer una pesquisa activa, buscar los casos activos, tratar los enfermos y prevenir con la vacuna BCG. Eso dejó de hacerse rutinariamente en Venezuela justamente hacia el año 2012-2012. Rafael, desde hace 2 años andamos con este tema del COVID, andamos en pandemia. Y bueno, es un problema planetario, lógicamente. En el mosaico de las enfermedades infecciosas, contagiosas, ¿cómo se ubica la tuberculosis frente a otras patologías para tener referencia? Desde el punto de vista cuantitativo. Claro, claro. Cuando tú mantienes en un país determinado, digamos países promedio, pues nosotros somos promedio, que te digo yo, con Colombia, con Centroamérica, con Perú, con Ecuador. Allí tú tienes un estimado de casos que soporta el sistema de salud. O sea, tú los estás persiguiendo, los estás investigando, los estás tratando, y tú mantienes una lucha continua, digamos así. Estas medias nacionales se fijan cuando tú haces, digamos, tu cálculo, hasta cuánto soporta mi sistema sin que se me complique. Cuando se tomó este número de 3.000 casos por año, que fue más o menos hacia el año 1993, por allí, era una posibilidad cierta la que había de controlar esto, y justamente se mantuvo así todos esos años. Cuando dejaste de perseguir los casos, de investigarlos, de tratarlos, de hacer prevención, de hacer las pruebas de PPD, de hacer las pruebas de la vacuna con BCG, se te fue de las manos. ¿Cuándo se va de las manos? Cuando comienzan a aparecer casos que generan en tu país y que van a tus países vecinos, que es un poco el riesgo de que hay cuando nosotros empezamos a hacer factor de crecimiento de enfermedades en otros países. En el caso de la tuberculosis, concretamente, al tener tú en la zona fronteriza, sobre todo toda esta franja que une a Colombia con Venezuela, la parte brasileña hacia allá abajo, hacia la zona suroccidental del país, si tienes eso activo, tienes un riesgo. Entonces, por supuesto, yo diría que la ruptura de la rutina necesaria de todos los días del mundo de pesquisa o búsqueda activa de casos, prevención con la vacuna BCG y tratamiento, esa cadena se interrumpió, está rota, y hay que recomponerla lo más rápidamente posible. Bueno, te agradezco muchísimo, Rafael. Hay que hacer un trabajo sostenido por parte de ustedes, los especialistas científicos, por parte de nosotros como medio de comunicación social, bueno, para hacer todas las conexiones posibles y activar lo que haya que hacerse institucionalmente ante un problemón, ante un drama como este. Un abrazo, Rafael, hasta pronto. Gracias, siempre a tu orden, Eduardo. Rafael Orihuela, médico epidemiólogo. Señores, es dramático esto de la tuberculosis. Regresaremos.